Amén, aleluya. Dice la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén, gloria a Dios. Y el Rey de la gloria está aquí, hermanos. Él llegó antes que usted y yo llegáramos, Él ya estaba aquí esperándolo para bendecirlo. Amén, vamos a elevar una oración a nuestro Dios para dar inicio a este servicio. Padre, en esta hora te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí ya, dispuestos a alabarte, a adorarte, a bendecir tu nombre. Pero también, Señor, te pido por aquellos que vienen en camino y por los que no van a venir, Señor, por alguna situación. Bendícelos, Señor, ahí donde se encuentran. Y a los que vienen, tráelos con bien, Señor, hasta tu casa. Bendice este servicio, Señor, que podamos sentir, Señor, tu presencia. Que la alabanza que salga de nuestra boca, Señor, llegue hasta tu presencia, que no solo se quede aquí, sino que llegue, Señor, hasta allá, hasta tus plantas, Padre. Bendice, Señor, usa mi vida, usa mi boca, Señor, en esta hora, y bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, que tu palabra, Señor, llene nuestros corazones este día. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, aleluya. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y vamos a exaltarlo con este canto que dice: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Dele usted la bienvenida a su corazón. Y Él ya está aquí para bendecirlo y quiere llenarlo con su presencia. Amén. Sí. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria.
yo quiero verte. Jesucristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Está contento, hermano? Al que es digno de recibir toda nuestra alabanza, porque Él es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Dice la Biblia que los santos, los ángeles están día y noche alabando el nombre de nuestro Dios. Él es digno, hermanos, Él es digno de alabarle y de glorificarle. Eres digno, eres digno, eres digno de adoración. Eres digno.
Gracias, Padre, gracias por todo lo que tú nos das, por tus bendiciones, por tu fidelidad, Señor. Solo tú recibes, Señor, eres digno de recibir toda nuestra alabanza. Recíbela en esta hora, Espíritu de Dios. Ven a llenar los corazones, ven a llenar a los que están necesitados de ti. Más
oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande. ¿Le quieres decir cuán grande es Dios? Cuán grandes cosas Él ha hecho en ti. Durante esta semana, durante este mes, durante este año, Él te ha bendecido. Y cada día sus bendiciones son nuevas, dice su palabra. Cada mañana Él te bendice con algo diferente. Es Dios, grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Solo Él es grande, solo Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Recibe la gloria y la honra, Señor, en esta hora. Amén, aleluya. Con ese mismo espíritu de alabanza y de adoración vamos a levantar nuestras ofrendas, hermanos. Le pido a nuestros sugieres que pasen a tomar su lugar. Puestos de pie, vamos a elevar una oración por estas ofrendas. Amén, aleluya.
Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Queremos alabarte, queremos bendecirte, pero también, Señor, lo vamos a hacer con nuestras ofrendas. Recibe, Señor, estas ofrendas, Señor, que te da tu pueblo con todo su corazón. Bendice las 10º también, Señor, que son traídas al alfolí. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus trabajos, bendice, Señor, también las 9 partes que quedan en sus bolsillos, Señor, que sean, Señor, de bendición para ellos, para sus familias, Señor, y también bendice, Señor, el para qué van a ser destinadas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, bendice, Señor, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar este canto que dice: los cielos cuentan tu gloria. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza.
hermanos, así voy a estar dejando lugar a nuestro pastor. Gloria al Señor. Tome su lugar un momento, hermanos, en esta mañana. Quisiera, hermanos, antes de entrar de lleno al consejo de la palabra, anunciar un cambio que vamos a tener esta semana respecto a nuestros servicios, pero repito, solamente esta semana. Me gustaría, hermanos, como pastor, tener un tiempo de evaluación, como también un tiempo, hermanos, de animar a cada uno de los ministerios de la iglesia respecto a lo que hemos hecho a lo largo de estos primeros ya 6 meses de este año, y planear, hermanos, y organizarnos de una mejor manera para lo que vendrá para el siguiente semestre, hermanos, y finalizar este año 2026. Por eso, hermanos, en el boletín lo van a tener, hermanos, solo lo anuncio para que todos lo puedan escuchar. Esta semana no vamos a tener el culto de enseñanza del martes, como tampoco vamos a tener actividades en los sectores, ni se va a tener la actividad de adolescentes de este día miércoles, como tampoco tendremos el trabajo de los que van a estar apoyando en la EBDB, hermanos, porque nos vamos a centrar en la evaluación y en la planeación del trabajo. Yo les invito a todos nuestros hermanos que están del cuerpo ejecutivo que el día martes a las 5 de la tarde nos vamos a ver aquí en el templo para este tiempo de evaluación y de planeación. Martes solamente cuerpo ejecutivo aquí en la congregación, 5 de la tarde. El miércoles, hermanos, voy a estar trabajando con el ministerio infantil. Entonces, todos nuestros hermanos del ministerio infantil, por favor, los que son maestras del ministerio infantil, estarán aquí el miércoles a las 5 de la tarde. ¿Sí, hermanas? El jueves, hermanos, no vamos a tener reunión de planeación, pero el jueves hay una actividad del ministerio de los adultos mayores de la congregación. Cada 3 meses se tiene una actividad y ya llegó la fecha, hermanos, y esa no la voy a mover. Nuestra hermana Mónica, que es la encargada del ministerio de adultos mayores, hermanos, nos informa, y vendrá en el boletín, que este jueves 2 de julio a las 5 de la tarde, hermanos, se va a dar una plática de orientación médica y nutritiva para todos los adultos mayores a través de un profesional de la salud. Esto es bueno, hermanos, necesario para informar y enseñar a nuestros hermanos adultos mayores qué hacer y cómo mejorar en estilos de salud respecto a la alimentación y cuidado personal. ¿Les interesa, hermanos, adultos mayores? Entonces la invitación es esta, hermanos, poder asistir. Solo, hermanos, que por la gracia del Señor, esta actividad no va a ser ni aquí en el templo ni en el domo de la casa Elim, hermanos. Nos han facilitado el auditorio del DIF de Coatzintla, hermanos, para poder realizar esta actividad, y parte, hermanos, de los directores del DIF van a estar, hermanos, acompañándonos para dar esta plática a los adultos mayores de la iglesia. Entonces yo pediría, hermanos, que podamos asistir. Esta es una invitación para toda la iglesia, ¿sí? Es una invitación para toda la iglesia, y les invito, hermanos, principalmente los que tenemos vehículo, organizarnos para poder llevar a nuestros hermanos adultos mayores a esta plática, hermanos, de orientación de la salud en el auditorio del DIF municipal de Coatzintla, que está en la Ruiz Cortines, hermanos, ¿sí? Está en la colonia Ruiz, está un Oxxo al frente, contra esquina está ahí las instalaciones del DIF. Ahí vamos a tener esta plática informativa a las 5 de la tarde. Así que, Iglesia Elim, vamos a asistir, amén, a esta actividad. Y ya el viernes y sábado retomamos las actividades de planeación, y vienen ahí en el boletín. Por favor, hermanos, chequen qué día le toca estar en esta reunión a todos los que son parte de una directiva de un ministerio o son parte del ministerio, hermanos, como son ujieres, maestros de ministerio infantil, los equipos que van a brasilar, hermanos. Ya hay un día específico que vendrá en su boletín, y también lo vamos a enviar de manera electrónica. Bueno, hermanos, en este día, para preguntar, ¿hay preparadas maestras para la clase del día de hoy? Si es así,
Por favor, niños, pueden salir a sus clases, por favor, los niños junto con sus maestras. Y gracias, hermanas, por el apoyo para atender a los niños en este día. Puestos en pie, iglesia, vamos a orar, vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor, pues vamos a considerar el consejo de la palabra. Oremos juntos al Señor. Padre, te agradecemos las bendiciones de la vida y la salvación. Es la obra de tu Espíritu que se mueve en nuestro corazón y nos impulsa a buscarte, Señor. Y estamos aquí en tu casa con el deseo de aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra vamos a obtener sabiduría. Sabiduría que guiará nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Gracias porque a través de la instrucción de tu palabra, nuestro corazón se llenará de lo que tú quieres que debemos de hacer. Tu voz nos protege y nos bendice, nos guía, nos redarguye, Señor, y nos transforma. Por eso te pido que nuestro entendimiento pueda ser abierto con tu ayuda para entender tu consejo. Y el poder de tu palabra nos edifique y nos enseñe todo lo que tenemos que hacer y los consejos que hoy tú nos hablarás, Señor. Usa mi vida y dame gracia con sabiduría para hablar tu consejo. Y bendice a cada una de las familias de esta congregación, como también los que nos escucharán y verán esta grabación. Tu bendición también sea con cada uno de ellos. Gracias, oh Dios, por cada una de tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermanos, y hoy quiero retomar los temas de nuestro estudio de Proverbios. Y el día de hoy quiero enseñar el último beneficio que encontramos en el capítulo 2, en esta segunda amonestación que hace un padre a su hijo sobre los beneficios de la sabiduría. Y el tema de hoy hablará sobre el beneficio sobre la sabiduría. Nos enseñará cómo evitar el pecado de adulterio. Repito, otro de los beneficios de la sabiduría divina es que nos enseñará las acciones y los pasos que debemos de hacer para evitar caer en el pecado de adulterio. Y en la siguiente diapositiva, hermanos, ustedes van a ver el texto con el cual vamos a iniciar. Y si no alcanzan a leer la letra, vamos a nuestras Biblias, hermanos, y vamos a leer en el libro de Proverbios, pero vamos al capítulo 6, por favor. Proverbios, capítulo 6. Vamos a dar lectura al versículo 20 y después leeremos versículo 23 y 24. Porque estos temas son los mismos que el proverbista habla en el capítulo 2. Pero aquí hay algo interesante que quiero que prestemos atención. Proverbios 6:20 dice la palabra: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Verso 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Miren lo que es la sabiduría, la instrucción, los mandamientos y la palabra. Traen vida y es luz para nuestro caminar. Ahora, ¿para qué? Lea conmigo el verso 24. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Entonces, seguimos hablando del tema, hermanos, del problema del adulterio y la necesidad de oír instrucción y guardar la instrucción, porque la instrucción será luz a nuestro caminar, nos dará vida y nos protegerá del pecado de adulterio, de ceder a la mujer extraña. Y en esta idea que nos plasma el proverbista en la siguiente diapositiva, hay una pregunta que quiero hacerte, hermanos, porque lo tocamos en esta serie de sermones. ¿Recuerdan, hermanos, el pasaje cuando el Señor Jesús enseñó sobre el adulterio en Mateo capítulo 5? ¿Recuerdan esa enseñanza del maestro? Que el adulterio no solamente es simplemente el acto sexual, sino que inicia en el corazón. Desde el momento que un hombre mira con codicia a una mujer, ya adulteró en su corazón. Pero en esa enseñanza, Jesús hace una de las declaraciones que para muchos, no solo en aquel entonces, sino también para nuestros días, para muchos
pareciera ser una declaración extremista. Porque en el versículo 29 de Mateo 5 Jesús menciona: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Miren la enseñanza de Jesús. Una acción demasiado drástica. Pero ante esta declaración de Jesús, hermanos, debemos preguntarnos: ¿está Jesús enseñando que debemos de mutilar nuestros cuerpos? Si mi ojo me hace ocasión de caer, ¿realmente tengo que extirparme el ojo para no cometer el pecado de adulterio? Si mi mano derecha me ocasiona fallar al Señor, ¿yo tengo que cortarme toda la mano, el brazo o todo, hermano, la extremidad del brazo derecho para no perderme, hermanos? Esa es la enseñanza de Jesús, hermanos. Que la mutilación del cuerpo es la única manera de poder, hermanos, evitar o caer en esta clase de pecado. ¿Cuál creen que sea la respuesta, hermanos? No, esa no es la enseñanza de Jesús. Jesús no está enseñando que de manera literal debemos de hacer algo así, extirparnos el ojo o cortarnos la mano. Pero lo que sí nos está enseñando Jesús es que debemos tomar decisiones radicales. Lo que Jesús está enseñando es que debemos de tomar decisiones radicales que impliquen, hermanos, un cambio total y un rechazo por completo a aquello que nos contamina y nos hace desviarnos de la voluntad divina. Así que el tema del adulterio, hermanos, demanda acciones extremas para evitar caer en sus trampas. No olviden esto. Este tema es tan delicado que Jesús enseña que debemos de tomar decisiones radicales, extremas, en serio, decididas, para no afectar nuestras vidas por causa de este pecado. Y ante la realidad de este problema, hermanos, damos gracias a Dios que el Señor nos ha dado la oportunidad que a lo largo de estos meses, hermanos, estar hablando estos temas que tienen que ver sobre la sabiduría de Dios, para que podamos entender lo que el proverbista anhela que quien lo lea sepa, que la sabiduría trata de protegernos y guardarnos de dos peligros reales: el desviarnos del camino y el pecado del adulterio. Y hemos visto cómo el proverbista nos enseña cuáles son las consecuencias de aquel que comete el pecado de adulterio para poder evitarlas. Pero también, ese es el propósito de este mensaje, ver cómo el proverbista nos enseñará las acciones que debemos de tomar de una manera determinada, de una manera, hermanos, verdadera, para cual proteger nuestra vida y nuestro corazón del pecado de adulterio. Hay algo que tenemos que hacer. La pregunta es, hermanos, ¿quiere aprender esas acciones? ¿Quiere conocer qué es lo que la sabiduría de Dios me enseña como algo tajante, algo que sí o sí debo de hacer para evitar caer en el pecado de adulterio? Bueno, vamos a aprender lo que la palabra del Señor nos va a enseñar sobre estas acciones determinantes a realizar. Y si volvemos a Proverbios capítulo 6, por favor. En el versículo 23, el proverbista nos enseña, hermanos, que guardar el mandamiento de la sabiduría y la instrucción será una bendición para aquel que lo aproveche, aquel que lo lleve en práctica. Porque de acuerdo al verso 23, esta sabiduría será como una lámpara que nos guíe. En un mundo de tanta oscuridad y confusión, hermanos, ante el problema que nuestro corazón también se pueda confundir, guardar el mandamiento, que quiere decir poner en práctica la sabiduría de Dios, será un faro de luz que guíe nuestras decisiones y acciones. Y que de acuerdo al versículo 24 que leímos al principio, esta sabiduría nos va a librar y proteger de la mala mujer, dice el proverbista, de la seducción
por palabras de la mujer extraña. Entonces el proverbista está centrado una vez más en este tema, y que solo la sabiduría nos protegerá de caer en los enredos de la mala mujer. Y en el versículo 25, por favor, ahora vea el versículo 25, el proverbista nos dará la primera acción que debemos hacer de manera determinante para evitar caer en el pecado del adulterio. En la diapositiva, por favor, esta es la primera acción. Y dice el proverbista: no codicies su hermosura. ¿Lo puede decir conmigo? No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. ¿Qué nos quiere decir esta instrucción del proverbista? Bueno, en primer lugar, nos damos cuenta que este es un mandamiento que está establecido en una forma negativa. Es una prohibición. No. ¿Cómo lo sabemos? Porque viene la palabra no. Lo cual, hermanos, esta acción implica no hacer algo, evitar caer en este escenario. Y de acuerdo a la sabiduría que el proverbista nos está enseñando, ¿qué es, hermanos, lo que debemos de evitar o lo que no debemos permitir? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que permitir, hermanos? Que nuestro corazón codicie la hermosura de una mujer ajena o extraña. Vea el texto: no codiciar la hermosura. Y aquí, hermanos, la palabra codiciar originalmente, hermanos, significa desear apasionadamente o hallar placer en algo. Y esta palabra hebrea, cuando la encontramos en el Antiguo Testamento, su connotación siempre es negativa, algo que no debe de hacerse, algo que está relacionado con lo prohibido, algo que no tenemos que ni siquiera considerar como algo bueno o viable, porque desde su esencia es algo no permitido. No codiciar. La palabra codiciar entonces es algo que no debo de desear apasionadamente ni hallar placer en él. Y quiero que vean, hermanos, cómo algunas otras versiones traducen el versículo 25 de Proverbios y nos van a ayudar a entender de una mejor manera esta acción que debemos de hacer. Si me ayudan, por favor, aquí en la versión Dios habla hoy. Proverbios 6:25, en la versión Dios habla hoy, dice: no permitas que su belleza encienda tu pasión. Miren lo que hay que hacer. No permitas que su belleza encienda tu pasión. Entonces, la codicia tiene que ver con un deseo o en un anhelo profundo, una pasión que hay que evitar que se inicie o que se prenda en el corazón. Ahora, este mismo pasaje, ahora en la Nueva Versión Internacional, por favor. Proverbios 6:25, en la Nueva Versión Internacional dice: no abrigues en tu corazón deseos por su belleza. No te apasiones, no codicies, no abrigues en tu corazón deseos por su belleza. Y ahora, este mismo texto en la traducción al lenguaje actual nos dice de una manera tajante: no pienses ni te dejes engañar por su hermosura. No pienses ni te dejes engañar por su hermosura. Así que el problema, hermanos, donde tenemos que atacar y entender dónde nace, hermanos, es en la mente y en el corazón. Este es un accionar que necesita la protección de la mente y del corazón. Y al ver estos textos en las siguientes versiones, hermanos, nos muestra el proverbista lo que Cristo siglo después enseñó y afirmó respecto al pecado de adulterio. Porque este pecado no solamente es cuando ya alguien cometió la relación sexual, sino que desde la visión de Proverbios y la enseñanza de Jesús, este pecado comienza en el corazón. Este pecado comienza en los pensamientos. Cuando abrazamos pensamientos y deseos profundos de querer hacer algo con alguien que no debemos hacer.
Es ahí cuando empieza el pecado de adulterio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que hay que cuidar en primer lugar: la mente, el corazón. Pero si el proverbista nos enseña que una de las acciones es no codiciar la hermosura, que tiene que ver con proteger la mente y el corazón, yo me hago la siguiente pregunta, hermanos: ¿cómo usted y yo podemos proteger el corazón para evitar esa clase de deseos y pensamientos? Porque al final te va a cautivar, se va a imprimir en tu mente, se van a generar pensamientos, hermanos, y la lucha principal está aquí, en la mente, en el corazón. ¿Cómo poder extirpar, hacer una cirugía de mente abierta para que esos pensamientos no nos gobiernen? Bueno, hermanos, yo creo que hay 3 acciones que la Biblia me enseña para poder evitar que esos deseos y pensamientos, como lo llama el proverbista, la codicia o un deseo profundo, aniden y se queden en el corazón. Y la primera acción que vamos a hacer en la siguiente diapositiva es que necesitamos, hermanos, reconocer la realidad del corazón. Para poder extirpar esos pensamientos y no dejar que se anide, ustedes y yo necesitamos reconocer la realidad del corazón. Cuando hablamos de corazón, hermanos, en la Biblia, no se refiere al músculo que bombea sangre a todo nuestro cuerpo. No habla la Biblia de ese órgano cuando habla de manera figurada respecto al corazón del hombre, sino que la Biblia nos quiere hacer ver que el corazón, hermanos, lo podemos entender como el centro de nuestro ser, donde se albergan nuestros pensamientos, emociones y todas aquellas intenciones que al final nos impulsan a tomar decisiones. Es el centro de cada persona. Tus emociones, tus intenciones que te mueven o motivan a tomar decisiones. Ese es el corazón. Y la Biblia me dice que tenga cuidado con el corazón. ¿Por qué lo digo? Vaya conmigo al libro del profeta Jeremías, capítulo 17, verso 9, por favor. Libro del profeta Jeremías, capítulo 17, verso 9. Porque en este pasaje el profeta está confrontando el corazón del pueblo de Israel. Un corazón que a veces creía en Dios y a veces no creía. A veces servía a Dios y a veces servía a otros dioses. Y eso, hermanos, era porque el corazón de los israelitas se dejaba de llevar por sus motivaciones, por sus intenciones, por sus emociones y por su pecaminosidad. Entonces, Dios usa al profeta Jeremías para hablarle a su pueblo que el problema está en el corazón. Y miren lo que Dios dice a través del profeta: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y el profeta hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? Al leer este pasaje, hermanos, la Biblia nos muestra que el corazón humano tiene 2 características. Eso somos cada uno de nosotros, nuestro ser, nuestro yo. Hay 2 características que Dios define y describe el corazón. En primer lugar, nos dice que es engañoso. ¿Cómo es el corazón humano, hermanos? Engañoso. Y aquí la palabra hebrea que utiliza el profeta Jeremías para decir engañoso literalmente significa hinchado, torcido. No tiene una forma original, ha sido modificado, por eso está hinchado o torcido. Gracias. ¿Qué nos enseña esto, hermanos, respecto al corazón humano? Que en el corazón humano no se puede confiar. No es algo firme, no es algo seguro, está hinchado, está torcido. Así es el corazón humano porque el pecado así lo ha corrompido. Pero la segunda característica que nos dice el profeta es que no solo el corazón es engañoso, sino que también es perverso. Esta es una palabra fuerte, perverso. Y la palabra hebrea que se tradujo como perverso literalmente significa que es débil, enfermizo
o tiene una enfermedad incurable. Ese es el problema del corazón. Tiene una debilidad, algo que no se puede curar de manera humana. ¿Y qué nos dice, hermanos, el texto? Que el corazón humano sea perverso. Pues que el corazón humano, hermanos, tiene un problema. Está afectado por el pecado. Y sin la intervención divina, el corazón jamás podrá hacer la voluntad de Dios. Jamás podrá agradar a Dios, porque está hinchado, porque está torcido, porque tiene intenciones engañosas, pecaminosas. Está enfermo y su enfermedad es el pecado, porque ha abrazado el pecado, ama el pecado y se deleita en el pecado. Por eso, hermano, no puedes confiarte en tu corazón, en tu sentir, en tus pensamientos, en tus deseos, porque hay engaño y perversidad. Y si prestamos atención, el profeta pregunta: ¿quién lo conocerá? ¿Quién es capaz de conocer las intenciones del corazón? ¿Ustedes qué responderían a la pregunta del profeta? ¿Quién puede conocer, hermanos, las intenciones del corazón? En primer lugar, nadie. Ni tú mismo tienes la capacidad, hermanos, de poder describir o entender por completo las intenciones pecaminosas en tu corazón. Lo único que sabes es que hay maldad, que por más que quieres hacer lo bueno, no lo puedes hacer. Y eso te hace sentir miserable. Así Pablo lo plasma en su carta a los Romanos, capítulo 7. Es tan tremendo que ni siquiera yo mismo puedo confiar de mí mismo. Así de peligroso es el corazón. Pero el único que lo puede escudriñar, el único que lo puede conocer, el único que puede saber las intenciones del corazón, ¿saben quién es? Ahí sí la respuesta es nuestro Dios. ¿Y de qué manera, hermanos, Dios nos ayuda a poder conocer la intención de un corazón torcido y enfermizo por el pecado? ¿De qué manera Dios nos ayuda a visualizar de manera correcta el poder ver que mi corazón no debo de confiarme en él porque es perverso y engañoso? Creo que todos conocemos la respuesta, hermanos. Y Dios nos lo muestra y nos hace ver la radiografía del corazón a través de su palabra. Vaya a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y Pablo nos enseña que una de las utilidades de la palabra es redarguir, enseñar y corregir. La palabra de Dios es la única que puede mostrarnos como un espejo lo malo que hay en nosotros. Porque si tú buscas saber qué hay mal en ti, depende mucho a quién te acerques para ver en qué estás mal. Porque si tú vas con el mundo, con la gente que no teme a Dios, no ama a Dios y se revela con su palabra, para el mundo tú no estás mal. Para el mundo tú eres igual que él y chulada. No hay ningún problema contigo. Pero si vamos a la palabra del Señor, la palabra nos va a exponer nuestro mal carácter, nuestros malos pensamientos, nuestras malas intenciones. Por eso la utilidad de la palabra es para nuestro corazón. Me permitirá ver y conocer mi corazón y me va a redarguir de algo que tengo que cambiar o corregir. Y eso solo lo hace Dios a través de la palabra. No ignoremos el poder de la palabra. El autor a los Hebreos en el capítulo 4, verso 12 nos habla que la palabra es viva y eficaz y es como una espada de dos filos. Y esto nos muestra que la palabra del Señor puede penetrar para discernir lo más profundo del alma, los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que en algún momento de nuestra vida, hermano o hermana, nos enfrentemos ante el peligro del adulterio. Tal vez tú vas a sentir bonito en tu corazón: ay, alguien se interesa en mí. Ay, como que vuelvo a tener esas ganas y esas energías de amar, porque amar es querer y querer, ya se la saben, ¿verdad? Y tú piensas que ay, puedo hacer esto. No te dejes engañar por tu propio corazón. La única manera, hermanos, de examinarnos y ayudar a nuestra mente es si a través de la luz de la palabra señalamos lo que siente el corazón. Sí, tal vez tú sientas bonito. Tal vez piensas que es amor, es atracción, es placer, es deseo. Pero al final tu mente y tu corazón te engañan. Tu mente te dice: es una pasión, es un deseo humano.
¿Qué nos dice Dios a través de su palabra? Ese deseo es un deseo pecaminoso. Y miren cómo la palabra sirve como luz para mostrar y hacernos ver nuestro corazón. No es amor, es pecado. Ese es el poder de la palabra. Ay, es que siento tan bonito lo que está pasando. Dios en su palabra dice, es que eso bonito que sientes es el placer del pecado. No es amor, es pecado. Y cuando yo me expongo a la luz de la palabra, es a través de la palabra que el Espíritu Santo va a redarguir a mi corazón y me va a hacer ver que yo estoy pecando y estoy ofendiendo a Dios con mi vida, con mis pensamientos, con mis deseos, con mis intenciones. Porque Dios es santo y porque Él ha revelado su voluntad. Él prohíbe el adulterio, Él prohíbe codiciar a la mujer del prójimo. Él ha dicho que el que cometa adulterio es digno de muerte, porque Dios es santo y justo. Entonces, por más que yo sienta algo en mi corazón me puede engañar. Yo tengo que ir a la luz de la palabra y el Espíritu Santo me va a decir, ten cuidado, estás ofendiendo a Dios y estás dañando tu vida. Porque eso es el pecado. Y una vez, hermanos, que entendemos que la Biblia me enseña que mi mente es engañosa y perversa, hay una segunda acción que nos va a ayudar a cuidar y proteger y extirpar esos deseos o pensamientos pecaminosos de la mente y el corazón. En la siguiente diapositiva, el siguiente paso unido al primero, hermanos, es orar y confesar. Porque tal vez tú sabes que la Biblia dice que eso es pecado, pero si ese conocimiento, esa obra del Espíritu que te está redarguyendo no te hace dar el siguiente paso, hermanos, tú estás oponiéndote a la obra del Espíritu en tu vida y lo vas a entristecer. El Espíritu siempre te va a llevar a actuar. Ya te mostró que ese deseo no es amor, es pecado. Y el pecado, hermanos, se tiene que confesar en oración, en lágrimas, en arrepentimiento ante el Señor. Por eso Jesús dijo, hay que arrancar el ojo. Hay que actuar con determinación. Hay un deseo en mi corazón, pero yo entiendo que mi corazón es perverso y engañoso. No es amor, es un deseo pecaminoso. Ya la palabra me ha expuesto, el Espíritu Santo me ha redarguido. Entonces tengo que orar y en mi oración confesar mi pecado y pedirle perdón a Dios, sabiendo y creyendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si nosotros, hermanos, sabemos que estoy pecando, estoy en pecado y sigo igual, hermanos, tú estás dañando tu vida, tu relación, tu comunión con Dios. Tú mismo estás poniendo una barrera ante Dios. Y no es porque Dios ya no quiera bendecirte, es porque tu pecado estorba ante la presencia del Señor. Y solo la sangre de Cristo es suficiente para limpiar y perdonar. Pero no solamente el pecado dañará, hermanos, tu relación con Dios. Recuerda, el pecado es destructivo y también dañará lo que más amas, a la gente que nos rodea. Y respecto al pecado de adulterio, puede dañar y destruir una familia o un ministerio. Y solo la gracia y la misericordia de Dios nos ofrece perdón divino que nos va a dar la fuerza suficiente para no ceder al pecado de adulterio. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 28, verso 13, por favor. Proverbios capítulo 28, verso 13. ¿Qué dice el proverbista? El que encubre sus pecados nunca va a prosperar. No vas a prosperar si tú los encubres. Encubrir significa no confesarlos, mantenerlos en oculto. Mientras más pases tiempo callado, más sufrirás, hermanos, las consecuencias del pecado. Lo vimos hace 15 días. David decía, mientras callé, mis huesos se envejecieron, en mi gemir todo el día. Él estaba sufriendo hasta el momento que él pudo confesar su pecado delante del Señor, porque el Señor lo confrontó. El Señor simplemente estuvo esperando el momento que David confesara su pecado, pero David estaba cómodo, sufriendo internamente, y Dios tuvo que mandar al profeta Natán para confrontarlo, hermanos. Dios siempre nos muestra su gracia para confrontar nuestro pecado, para que una vez confrontados, hermanos, lo confesemos y nos arrepintamos.
La falta de arrepentimiento, hermanos, está agotando a muchos espiritual y emocionalmente. Por su falta de confesión, porque siguen encubriendo sus pecados. Recuerde, el que encubre su pecado no prosperará. Pero mire la contraparte, mas el que lo confiesa y se aparta, porque no solamente es decirle: Señor, cometí el pecado de adulterio, qué bueno que lo confiesas, qué bueno que te arrepientes, pero hay que apartarse, no hay que volver a cometer el mismo error. Aquel que se arrepiente, confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. ¿Queremos alcanzar misericordia, hermanos? El camino está trazado de una manera sencilla, entendible. Se necesita arrepentimiento, confesión y lejanía de aquello que ofende al Señor. Y no olvidar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y en la siguiente diapositiva, una tercera acción que nos ayudará a proteger la mente y el corazón, hermanos, es que sí o sí tenemos, hermanos, que confrontar los pensamientos. Repito, hermanos, la idea de Jesús: arranca el ojo, corta la mano. Una decisión, hermanos, determinada. No se puede jugar con el pecado. No se puede guardar o tolerarlo. Bueno, tantito aquí lo aprecio. No. Hay que confrontar, hermanos, declarar la guerra por completo a esos pensamientos. Porque tal vez, hermanos, nos podamos encontrar en un escenario donde ya se ha orado, se reconoce por la palabra que ese sentir, ese deseo, ese anhelo es pecaminoso, que tienes con otra persona que no es tu cónyuge, pero sigue pasando el tiempo y sigues luchando con él. Entonces ahí hay un problema. No se ha descartado por completo de raíz. ¿Le ha pasado que cuando se limpia el patio, hermanos, y ve hierba mala, uno puede pasar la desbrozadora y se ve limpio por un momento el patio? ¡Ay, qué limpio se ve! Pero le aseguro que con estas lluvias y este sol, en 15 días le va a surgir la hierba mala, porque hay que atacarla de raíz. ¿Qué hay que hacer? Compre el foli, o no sé cómo se llama el insecticida ese bueno, mata hierba. No estoy haciendo promociones, pero me acordé porque lo tengo que comprar, ¿verdad? Foli. Hay que arrancarlo de raíz, porque si no se arranca de raíz, puede resurgir. Y hay que confrontar esos deseos, varones, hermanas. Hay que confrontarlos. ¿De qué manera? ¿De qué manera se arrancan de raíz? ¿De qué manera puedo sacar por completo eso que siento respecto a alguien? Yo te doy este consejo. Pide consejería. No lo guardes o no lo luches por ti solo. Dios en su gracia te perdona y te da de su espíritu para vencer. Pero también, hermanos, necesitamos consejería pastoral. Consejería con algún hermano, alguna hermana. Tienes que sacarlo, tienes que decirlo. Es confrontar, no lo guardes. Yo estoy teniendo un problema con un deseo con una hermana o con un hermano. Yo estoy teniendo un deseo aquí en mi corazón. Pastor, ¿qué hago? Necesito oración, necesito ayuda. O vaya con un hermano o hermana que usted considere maduro en la fe, que tenga confianza, para que juntos puedan orar, puedan ayunar y puedan, hermanos, depender de la gracia de Dios para poder arrancar de raíz ese pensamiento o ese deseo del corazón. Hable, ahora sí, como decía el comercial, que con más confianza le tenga. Pero también, hermano, tarde o temprano, y yo le recomiendo que mejor temprano que tarde, lo tiene que hablar con su esposa o con su esposo. Lo tiene que hablar. Si realmente usted quiere agradar a Dios, así de tajante deben de ser las decisiones. Háblenlo, háblenlo. Esto pasa. Y sé que va a ser, hermanos, complicado, porque el miedo está en ser descubierto, porque así es el pecado, genera vergüenza. Al principio es dulce y placentero, pero su final, dice el proverbista, es amargo y agudo como una espada de dos filos. Sí va a doler, sí va a generar tensión, se va a perder la confianza, tal vez sí, pero eso se puede solucionar a través de la comunicación, el diálogo, el amor y el perdón y la restauración, que solo Dios puede obrar en cada matrimonio. Solo Dios lo puede hacer. Pero es enfrentar, hermanos, al enemigo.
que está en la mente y en el corazón. No digo que está endemoniado, sino el pensamiento, el deseo que está ahí. Hay que confrontar, hermanos, esos pensamientos y confiar en la obra de gracia de Dios para perdón y restauración. Así que mira, amado hermano, el proverbista, regresando a Proverbios capítulo 6, verso 25, nos muestra una acción completa que debemos de hacer. Hay que proteger el corazón, pero lo que siente el corazón va a depender principalmente de lo que vemos, porque los ojos son las puertas al corazón y al pensamiento. No codicies su hermosura, no te dejes atrapar por su mirada, dicen otras traducciones en el verso 25. Así que, amado hermano, hermana, no te dejes sorprender por la belleza o el atractivo físico de alguien. Esa es otra manera de proteger el corazón. Recuerda la sabiduría que Dios nos da. Que sea la palabra la que nos ayude a filtrar todo lo que ven nuestros ojos para proteger el corazón. Mire lo que dice Proverbios capítulo 11, verso 22 en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 11, 22. Una mujer hermosa sin discreción, que no es prudente, que no tiene temor a Dios, es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Imagínese esa ilustración. Una mujer hermosa, sin temor, sin discreción, sin prudencia, es como ver un anillo de oro tan valioso, tan precioso, pero en el hocico de un puerco, todo manchado, todo sucio. Ay, ¿quién va a querer? Bueno, salvo los que saben el valor, capaz que se avientan con el puerco, ¿verdad? Hasta quitarle el anillo. Pero dice, así es la hermosura sin sabiduría y sin temor a Dios. Por eso hay que proteger el corazón, porque dice, ay, es que la que me habló, ay, la que está ahí, qué hermosa es. Y ya estás dejando que tu mente empiece ese pensamiento. Pero ya Dios te ha dicho, no te fijes en la hermosura, no te fijes, ten cuidado. Porque hay cosas más importantes que la atracción física, la figura física, porque esto se acaba. Gloria a Dios porque todavía no me acabo, pero esto se acaba, hermanos, se acaba. Lo que más importa y lo que más, hermanos, es el carácter, un corazón que alguien ame y tema a Dios. Eso es lo más importante. ¿Conoce gente, hermanos, que destruyó su familia, abandonó su familia por formar otra porque se dejó llevar por lo que vieron sus ojos? Y hoy en día lloran, sufren, porque ya se acabó lo que bonito que sentía. Es que esta no era como mi mujer. Te dejaste llevar por los ojos. Hay que cuidar la mente y el corazón. Amén, hermanos. Segunda acción. Los veo muy serios. Segunda acción. Vamos al capítulo 5 de Proverbios, por favor. Ya en el capítulo 6 el proverbista nos dijo, no codicie su hermosura. Hay que cuidar el corazón. Pero en el capítulo 5, verso 8, una vez más el proverbista está hablando sobre el tema, hermanos, del adulterio y sobre lo que él aconseja a su hijo hacer para evitar caer en el pecado de adulterio. Y miren lo que dice en el versículo 8 del capítulo 5. Le dice el proverbista, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. ¿Lo quiere leer conmigo? Aleja. ¿Qué nos enseña aquí el proverbista? Que si queremos evitar las consecuencias del pecado de adulterio, hay que mantener una distancia lo más lejos posible con quien podamos cometerlo. Es lo que el proverbista nos está enseñando en este verso. Aquí, hermanos, por el tema, el proverbista alude a la distancia. Mientras más busquemos y más cerca estemos de la mujer extraña, más peligro corremos. Repito, mientras más busquemos y más cerca estemos de la mujer extraña, más peligro corremos. Por ello la palabra que aquí el proverbista le dice como consejo de aléjate,
esta palabra que se ha traducido en nuestro español como aléjate, en el hebreo, tiene como sentido principal la idea de hacer algo más ancho, no ancho, ancho, ampliar. Una vez más, entre más lejos, mejor. Pero también esta palabra hebrea implica la necesidad de abstenerse, poner distancia y apartarse por completo. Entonces veamos otra vez el versículo 8, por favor, de Proverbios 5. La idea del proverbista, hermanos, es muy sencilla. Hay que evitar todo escenario que permita que en la cercanía o en el contacto los pensamientos y emociones se sigan alimentando. Una vez más, la enseñanza de Jesús, hay que sacar el ojo, implica una acción determinante de cortar con todo aquello que hace la distancia, que la distancia sea cada vez más corta. Hay que arrancar, hermanos, esas platicadillas, esas conversaciones, esas cercanías con alguien que tú sabes que el corazón está generando y produciendo un pensamiento que es pecaminoso, un pensamiento que te lleva al adulterio. Hoy en día, hermanos, por medio de la tecnología, las distancias cada vez son más cortas, porque ahora uno puede estar comunicado por mensaje, videollamadas, redes sociales. Así que alejarte de la mujer extraña es evitar por completo toda clase de cercanía, incluso de comunicación. Y más cuando sabes que hay una intención, un pensamiento o un deseo. No olvidemos que la principal arma de seducción de la mujer extraña son las palabras. Y alejar significa evitar llamadas, mensajes, recados o momentos cercanos, hermanos, a solas, porque mientras más lo evitemos y más, hermanos, nos abstengamos de estos escenarios, más seguros va a estar tu mente y tu corazón. Más seguro nos vamos a encontrar. Miremos otra vez el texto, por favor, 5:8. Porque primero dice: aléjate de la mujer extraña. Pero el texto también menciona: no te acerques a la puerta de su casa. Aquí también hay otra prohibición: no te acerques. Así que el proverbista aquí llama a anular toda intención de cercanía. No solamente que ella viva cerca, que tú te acerques a ella. Tú debes de evitar la cercanía. Cuando yo pienso en este texto, hermanos, la realidad es que muchas de las veces este tipo de relaciones, hermanos, que nos lleva al pecado de adulterio, nace en un ambiente cotidiano de cercanía. Casi siempre sucede así, principalmente en un escenario como lo es el trabajo, un vecindario, un grupo al que pertenecen, vamos a suponer hasta un club de lectura, un grupo de amigos o un grupo social, cualquiera. Hasta incluso esto ha sucedido en las iglesias. La cercanía, hermanos, esos escenarios, esos momentos. Y para el proverbista, hermanos, es necesario que si existe ya un deseo o una intención que te va a llevar a cometer ese pecado, hay que hacer algo tajante. Deberán hacer en uno, hermanos, no esperes en la otra persona. Deberán hacer en uno, evitar por completo esa clase de cercanía. Y esto me enseña, hermanos, que es mejor perder un lugar que una vida y una familia. Por eso dice: no te acerques. Es preferible que tú pierdas ese lugar a que tú pierdas tu vida y tu familia. Y el proverbista así nos los muestra. Así que la segunda acción tiene que ver con evitar la cercanía. Tiene que tratar de evitar esos escenarios. Y recordemos, por ejemplo, hermanos, en el libro de Génesis, la historia de José. ¿Recuerdan cuando la esposa de Potifar se aventó hacia él con una intención provocativa de tener intimidad con este joven hebreo? ¿Qué fue lo que hizo José, hermanos, ante la provocación y la oportunidad que tenía de estar, hermanos, con una mujer, una egipcia, alguien muy guapa probablemente?
sobre todo poderosa, porque era la esposa de un hombre importante en Egipto. ¿Qué hizo José, hermanos? ¿Qué hizo José? Aprovechó la oportunidad. No, huyó, o como decimos aquí la reina valedora, patitas, ¿para qué las quiero? Salió corriendo, huyó, porque sabía, hermanos, del peligro que se encontraba, y tener una distancia era lo más seguro para su corazón y para su relación con Dios. Hermanos, para muchos huir es lo más cobarde que alguien puede hacer. Para el mundo, hermanos, huir es lo más cobarde, pero para la palabra del Señor, huir respecto al contexto de las relaciones sexuales, hermanos, no es un acto de cobardía, es un acto de valentía y de obediencia al Señor. Porque respecto a las tentaciones sexuales, hermanos, no hay que creer que somos capaces de controlar una emoción, un deseo, un sentimiento así. Al contrario, hay un corazón que es engañoso y perverso. Por eso el consejo de la palabra del Señor es alejarnos por completo de aquellas prácticas y escenarios que nos pueden destruir. Vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 18, por favor. Primera de Corintios 6, 18. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? Huid de la fornicación. Ahí está, huir. Mantén tu distancia, no estés ahí. Huye de la fornicación, de la inmoralidad sexual, del pecado sexual. Huye. Esta misma idea Pablo la plantea en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 22, cuando le dice a este joven: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Los mismos dos pasajes, Corintios y Timoteo, Pablo usa el mismo término griego huir, que literalmente esta palabra en el diccionario significa evita, escapa, huye. Por eso el proverbista le dice: aléjate de la casa de la mujer extraña, no te acerques a sus puertas. Respecto, hermanos, a una intención, a un deseo, a un escenario que nos pueda, hermanos, llevar a este peligro, lo mejor que hacer es ¿qué? Huir, evitarlo, mantener nuestra distancia. Ahora, en tercer y último lugar, en la siguiente diapositiva, el proverbista nos dará una tercera acción determinante que debemos hacer, hermanos, que nos va a evitar y nos va a proteger del pecado de adulterio. Y la tercera acción, hermanos, es que el proverbista enseña en su discurso que hay que disfrutar y deleitarnos, pero en el matrimonio, en el marco matrimonial. Fuera del marco matrimonial es pecado. Dentro del marco matrimonial es bueno, es agradable y es un deleite. Vamos a ver esto. Acompáñenme en Proverbios capítulo 5, por favor. Y quiero que vean desde el versículo 15 hasta el versículo 19. Aquí el proverbista nos hablará de esta tercera acción: disfrutar y deleitarnos en nuestro matrimonio. Porque una vez que el proverbista, versículos antes, nos ha advertido sobre las consecuencias que sufrirá aquel que comete adulterio, recordando pérdida de honor, se pierde la reputación, habrá dolor físico, habrá una carga emocional. Ahora el proverbista, a partir del verso 15, nos enseñará que antes de buscar deleite en otra persona que no es tu esposo o tu esposa, lo debes de buscar y lo debes de tener en tu propia esposa. Antes de que consideres deleite y placer en otra persona, lo debes de buscar en quien realmente es tu cónyuge. Y para ilustrar, hermanos, esta verdad que enseña el proverbista, quiero que vea versículo 15, 16, 17 y 18, hermanos. Porque el proverbista va a usar, hermanos, una relación, va a ejemplificar el tema del matrimonio y el amor entre cónyuges, como si estuviera hablando de un manto acuífero. Quiero que lo observen el texto.
El proverbista va a empezar a darnos términos que tienen que ver con el agua. ¿Y por qué el proverbista nos hablará que el matrimonio y el deleite es como el agua? Bueno, el agua, hermanos, es vital para la vida. Sin agua no hay vida. Y el agua satisface la sed. Porque sin agua, hermanos, ¿qué le pasa a un ser vivo? Muere. Bueno, de la misma manera, el matrimonio y el amor entre cónyuges es vital y fundamental. Pues el matrimonio, al ser, hermanos, no lo olviden, una institución divina, tiene un propósito. ¿Cuáles son los propósitos bíblicos del matrimonio, hermanos? A ver, dígamelos. ¿Cuáles son los propósitos divinos del matrimonio? Número 1, la preservación de la raza humana. Dios formó a Adán y Eva y les dijo: multiplicaos y fructificaos. Es la única manera de que siga habiendo descendencia en la tierra. Por eso nosotros no aprobamos ni apoyamos el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, porque viola el principio de la preservación de la especie humana. Pero ese es apenas uno. El segundo, hermanos, propósito del matrimonio como una institución divina será el medio en el cual el conocimiento del Señor trascenderá tiempo y espacio. Porque al tener familia, la labor de los padres es enseñar a sus hijos quién es Dios como creador y salvador de la humanidad. Así que el matrimonio, en esencia, hermanos, tiene un propósito espiritual. Que el conocimiento de Dios se vaya formando y dando de generación tras generación. Pero también hay un tercer propósito que la Biblia me enseña respecto a la institución del matrimonio. Y es que Dios formó el matrimonio para que el ser humano pueda satisfacer su necesidad de compañía. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, verso 18, por favor. Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios. No lo dijo el presidente, un partido político o un ente del Estado. Lo dijo Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí está el tercer propósito del matrimonio. La única manera en que el ser humano pueda satisfacer la necesidad de compañía se logra única y exclusivamente en el matrimonio. Dios lo formó así. Así que, hermanos, ante la importancia del matrimonio en estos tres propósitos, debemos de entender que el proverbista lo entiende y relaciona el matrimonio con el amor entre cónyuges, como así es vital el agua. Vea el verso 15 de Proverbios 5. Proverbios 5:15, el proverbista dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se dan cuenta que está hablando en términos de agua? Así es el matrimonio. Y tú debes de beber el agua de tu propia cisterna. No andes buscando cisternas que no te pertenecen. Bebe solamente el agua de tu cisterna. No le andes sacando agua al pozo del vecino, de la vecina. Tú tienes tu propio pozo. Esa es tu agua y la debes de beber. Verso 16, hace una pregunta el proverbista: ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Una vez más, habla respecto a la relación matrimonial como si fuera una fuente que si tú no la cuidas, entonces se va a perder entre las calles. Y mira el verso 18: sea bendito tú, ¿qué es un manantial, hermanos? Un cuerpo de agua donde es el agua más pura que podemos encontrar aquí en la tierra. El agua más limpia y pura, filtrada, hermanos, por las raíces de los árboles, por las rocas de las montañas, hermanos. ¿Quién no disfrutaría una alegría tener en casa un manantial? El valor que subiría tu propiedad, tu casa, si ahí hubiera un manantial. Porque el valor no lo hace tu tierra o tu construcción, lo hace ese manto de agua. Bueno, el proverbista dice: el matrimonio es tan valioso y puro como lo es un manantial. Así debe de ser el amor entre esposos. El amor para tu esposa. Tu esposa para ti debe de ser como un manantial.
Así que el proverbista me enseña que el matrimonio es vital, es necesario y es satisfactorio. El matrimonio es vital, es necesario y es satisfactorio. A ver, hermanos casados, levanten su mano y digan gloria a Dios. ¿Cuántos encuentran satisfacción en su matrimonio? Ni un gloria a Dios. Bueno, hubo varios amén, pero si se dan cuenta, hermanos, hoy ya estoy aburrido, ya estoy cansado, ya. La vieja esta, el viejo este. No, hombre, ya no hay satisfacción. Ahora son puros pleitos, disgustos, enojo, enfado, ganas de no estar. ¿Pero qué pasó? ¿Quién le derramó petróleo a tu manantial? ¿Quién contaminó esa agua, hermanos? El pecado, nosotros mismos, nuestro carácter, nuestra falta de dependencia de Dios. Porque al final el matrimonio, hermanos, es y deberá de ser siempre un manantial para nuestra satisfacción. Y quiero que aprendamos esto, hermano, porque es un tema poco hablado. Dirá, pastor, ¿para qué lo hablas si la mayoría ya estamos grandes? Ese tema, hermano, lo tenemos que hablar. Uno, porque está grabado, y dos, porque necesitamos recordar la verdad, la palabra del Señor. Dios no está peleado con el placer, hermanos. De hecho, nos diseñó con la capacidad de experimentar placer, de disfrutar las cosas que Él ha creado y ha formado para nuestro bien y nuestro beneficio. Y parte, hermanos, de la sabiduría y el diseño divino de Dios, de nuestro cuerpo, de nuestra existencia y del matrimonio, es que podamos tener placer sexual. Pero esto solamente dentro del marco matrimonial. Y fuera del matrimonio, hermanos, lo dice la palabra, no el pastor Luis o la religión. Porque una vez más, engañoso es el corazón. Deja que Dios te dirija y te instruya a través de la voz de la palabra. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado. Pero dentro del marco matrimonial son bendición del Señor, porque Dios lo estableció así. Hermanos, el sexo no es malo. Dios nos creó con la capacidad de tener y disfrutar de una relación sexual, pero dentro del marco que Él mismo estableció en el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la institución, hermanos, donde se predomina el amor, el pacto, la fidelidad, la humildad y la entrega total y la unidad en el matrimonio. Fuera de eso, hermanos, simplemente es un deseo egoísta y carnal. Pero dentro del matrimonio es conforme al propósito de Dios, que dos personas se unen para ser una sola carne. Y entendemos, hermanos, que el pecado vino a corromper este principio. El corazón pecaminoso, hermanos, influenciado por Satanás, ha distorsionado por completo el placer sexual, hermanos, que debe de ser dentro del marco matrimonial. Y respecto, hermanos, a deleitarse en el matrimonio, la Biblia me enseña que hay dos peligros para los que están casados, que se debe de tener cuidado, que tiene que ver con el placer sexual. Porque, le repito, no es malo, es bueno y es necesario en el matrimonio. Pero si no tenemos en cuenta lo que Dios establece, corremos dos peligros dentro del marco matrimonial respecto a la relación sexual. En la siguiente diapositiva, primer peligro, matrimonios. El primer peligro es que se pueden tener relaciones sexuales con otra persona diferente al cónyuge. Esto es una realidad y pasa. Y los matrimonios deben de saber, el sexo solamente es entre cónyuges, no hay una tercera o cuarta persona. Diseñado Dios en un pacto matrimonial para que tú lo hagas solamente con quien es tu cónyuge, nada más, no con otra persona. Por eso, si leemos Proverbios capítulo 5, verso 15, te lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, que dice: si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. No hay espacio para otra persona que no sea tu esposa, solo con tu esposa. Dice el verso 16: guarda tu amor solo para ella, no
se lo des a ninguna otra. Y ahí está el problema que afecta a muchos matrimonios. Cuando alguien, en vez de deleitarse en ese amor con su esposa, ese amor se lo da a otra persona diferente a su cónyuge. Ahí viene la destrucción del matrimonio. No olvidemos, hermanos, que es una causal que Jesús mismo dijo. Lo único que el Señor permite respecto al divorcio es que uno de los cónyuges haya cometido fornicación, pecado sexual, lo haya engañado. Es tanta la gracia, el amor y la misericordia de Dios en un Dios justo, que para proteger el corazón de aquel que fue herido por el engaño y el fraude de su cónyuge, es la única escenario que Dios permite, carta de divorcio. Una relación sexual con alguien diferente a tu cónyuge. No lo digo yo, no lo dice la institución sagrada del libro del concilio, no, lo dice la Biblia, lo dijo Jesús. Y uno de los peligros que hay que evitar, hermanos, es que los que están casados busquen tener relaciones sexuales con otra persona que no sea su cónyuge. Solo con la esposa, dice el proverbista. Y este tema es planteado una vez más en el Nuevo Testamento. Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 y 4, afirma que el propósito de Dios es nuestra santificación. ¿Y cómo se observa en la vida del creyente, del cristiano, que su vida es para santidad al Señor? Bueno, dice Pablo en esta instrucción a los tesalonicenses, que cada marido tenga su propia esposa. No dice plural, esposas, mujeres, amantes, solo una esposa. Una esposa, un esposo. El problema es que muchos quieren ser bíblicos y quieren ser como la samaritana. 5 ya tuvieron. No, hermanos, un solo esposo, una sola esposa. Tengamos cuidado, porque Dios nos llamó a santidad. Y esto es parte de reflejar una vida santa para el Señor. Hermanos, sé que la palabra a veces nos incomoda, nos hace que nuestro paradigma, nuestra manera de pensar o ver el mundo se tambalea. Hermanos, ese es el poder de la palabra. No tenemos que moldearnos al mundo. Para el mundo esto es normal y fácil. Hoy es lo que el mundo vende, porque está contrario a la voluntad de Dios. Pero el deseo de Dios y la instrucción, hermanos, apostólica, la instrucción del Señor para nosotros es que cada marido debe tener su propia esposa en santidad. En santidad. Así que ese es el primer peligro, el tener relaciones sexuales con otra persona diferente. Pero hay un segundo peligro, que es la abstinencia prolongada. Vaya conmigo a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, por favor. Y este es otro de los peligros que afecta el principio del placer sexual dentro del matrimonio. Y es cuando uno de los cónyuges se niega al otro para poder tener intimidad y placer sexual. Ahora, esto no es, hermano, no es porque yo quiero y déjate vieja. No. Pablo enseña que debe de haber siempre mutuo consentimiento. Mutuo consentimiento. Pero el apóstol Pablo plantea un escenario. 1 Corintios 7, el apóstol menciona que solo por mutuo consentimiento, vea el versículo 5, la pareja debe de decidir no tener relaciones sexuales para poder dedicarse a algo. ¿Ya vieron lo que dice en el versículo 5? ¿A qué se van a dedicar? A la oración, a buscar a Dios, a servir al Señor. Esa pauta es buena y es necesaria, hermanos. No todo el tiempo es fuego y avivamiento. No, también buscar al Señor, orar, servir. Pero miren lo que dice Pablo. Pero vuélvanse a juntar. O sea, la abstinencia no debe de ser prolongada. Vuélvanse a juntar. Vuelvan a disfrutarse ambos como esposos. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Pablo lo menciona en el final del verso. Pueden ser tentados por Satanás. Satanás puede aprovechar, hermanos, esa situación de abstinencia prolongada. Y yo creo, hermanos, y el texto me deja ver que el problema es que muchas veces
Hay más razones por las cuales los cónyuges se abstienen, pero son razones que deben de ser tratadas de otras formas. Si la abstinencia tiene que ver por molestia, enojo entre los cónyuges, la mejor respuesta no es la abstinencia. La mejor respuesta es el diálogo, es hablar, es el perdonar y el solucionar el conflicto. Si es por falta de comunicación y tiempo, hermanos, lo que deben de hacer es buscar la forma de retomar más tiempo entre ustedes y ver qué es lo más importante en la vida. No solo todo es trabajo, trabajo, trabajo. Tienes esposa y tienes una obligación ante el Señor de cuidar y atender a tu esposa. Lo mismo, esposa, debes de preocuparte y ocuparte en agradar a tu marido. Yo pensé que ahí los varones iban a decir amén. Me dejaron solo, hermanos. ¿Qué pasó? Gracias, varones. Ocuparse, no sea que Satanás los tiente. Amados hermanos, creo que este es uno de los mayores males que afecta a muchos matrimonios cristianos. No se dan cuenta del peligro al abrir la ventana a la búsqueda de la satisfacción sexual por otro medio o persona, porque eso los puede llevar al adulterio. Pero también, hermanos, cuando se pierde ese propósito de la satisfacción en el matrimonio que Dios permite y bendice, hermanos, lo único que se está abriendo la puerta es ser más propensos a las tentaciones del enemigo. Por eso yo quiero finalizar este mensaje, hermanos, retomando la enseñanza del proverbista en el capítulo 5 sobre ver y entender que solo en el marco matrimonial puede haber satisfacción y placer. Y vea el versículo 18, por favor, Proverbios 5, 18, porque el proverbista nos va a enseñar 3 cosas que tú debes de hacer para reavivar, hermanos, el deleite y la pasión en tu matrimonio. ¿Cuántos quieren aprender estas verdades? Gloria al Señor. 3 acciones. Versículo 18, dice el proverbista: alégrate. Si lo pueden poner aquí en la diapositiva. Número 1, ¿qué hay que hacer, hermanos? Alégrate. Los cónyuges deben encontrar los motivos, las razones y las cosas que sustenten su gozo y alegría en el matrimonio. Debes de sentirte dichoso, tal como el primer día que conociste a tu esposa, el día que le pediste matrimonio y te casaste con ella. ¿No había una sonrisa? ¿No hubo una lagrimita? ¿No casi te desmayas? ¡Oh, qué alegría! Ya llevo 20 casados con la misma. ¿Cómo me pide que me alegre? Me acordé de la película Chucky ataca de nuevo. No, hombre, ya se perdió la... Es que no se perdió. Nosotros dejamos de ver los motivos que genera alegría en el matrimonio. Tenemos que volver a pensar en ello. ¿Qué es lo que motivó esa alegría, ese amor, ese deseo de estar con ella? ¿No sentiste alegría? ¿Por qué lo sentiste? Hermanos, hay que sentir alegría de estar con la mujer que amas. Que Dios te ha bendecido con ella, porque ella es un regalo de Dios, es la ayuda idónea que Dios te dio. Porque tu esposa, varón, pudo haber escogido a otro y te escogió a ti. Las hermanas, sí, nomás escucha, sí. Yo pensé que estaba escapando el gas. Ahorita iba a hablar porque, sí. Hermanos, ya me perdí del punto, pero ellas pudieron haber escogido a otra persona y te escogió a ti. ¿No sería motivo de sentirte alegre? Nada más. Te escogió a ti. Tal vez la hermana, ay, me arrepiento de haber escogido. Hoy te estuviera en Brasil, pero te escogió a ti. Y eso debe de darte alegría en tu corazón. Es una bendición. Alégrate, alégrate. Eso es parte de lo que el Señor nos dice. Acción número 2, verso 19. Reconoce la esencia de tu cónyuge, en este caso la esencia de tu esposa.
Miren, hermanos, el proverbista aquí compara y le dice: bebe de tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como graciosa gacela, como una sierva graciosa. Y yo digo, ¿por qué el proverbista compara a la esposa con un animal? Pero no cualquier animal. Sí. Me hubiera dado cosa que ama tu tigre. Oh, pero no. Gacela. Porque en el tiempo, hermanos, del proverbista, es un animal bello, hermoso, dócil, digno de admirar. Hay algo que te hace admirar: la rapidez, la belleza, la manera en cómo camina, cómo es ese animal en su ambiente, hermanos, salvaje. Y era algo, un símbolo de hermosura, de ternura y de encanto. Y el proverbista le está diciendo al lector: tú como esposo debes de admirarte por las cualidades que tu esposa tiene y que te atraen y te hacen amarla. A ver, hermano, piense, ¿cuáles son esas cosas delicadas? Su esposa como gacela. ¿Qué te genera ternura, atracción de ella, admiración de ella? Porque los hay. Porque el problema, hermanos, es de que siempre vemos lo negativo. Me regaña, no me deja hacer esto, nunca se arregla, esto. Cuando vemos solo lo negativo, hermanos, perdemos ya el matrimonio no se disfruta. Andas viendo otras, no gacelas, sino hienas, fieras. Gracias, hermana, por la ilustración. Ahorita vamos a orar. Pero sí, estás viendo otras que no deberías de ver. Tú tienes algo que es digno, hermoso, que debes de agradecerle al Señor y ver sus cualidades, hermanos. Porque ¿de qué bendiciones Dios te ha dado a través de tu esposa? Yo lo puedo decir de mi esposa, ¿sí? Su amor, su cuidado, su cariño, su inteligencia. En los momentos donde yo ya quiero tirar la toalla, he encontrado en ella palabras de aliento, de vamos a salir adelante. Es un carácter que me hace ver: esto no lo veo nadie, no lo puede tener nadie, solo ella. Y eso me hace admirarla. Varón, tienes que aprender a verla como graciosa gacela, graciosa, divertida. Eso va a volver a traer satisfacción a tu matrimonio. Y número 3, ahí mismo en el versículo 19 le dice: que sus caricias te satisfagan y recréate en su amor siempre. Ahora, hermanos, miremos que el placer y la satisfacción en el matrimonio no necesariamente implica tener una relación sexual. Entendemos, hermanos, el ciclo de la vida. Tal vez ya pasaron los años, ya llevamos 30, 40 años, ya llegamos a la edad adulta, y es lógico, un proceso biológico, que ya no hay deseo o interés sexual. Entonces no vamos a disfrutar el matrimonio. No, se disfruta, porque también se puede hacer a través de caricias, besos, abrazos, bonitas palabras, hermanos. Eso se necesita. Creo que tenemos que ampliar nuestro vocabulario, hermanos, de buenas palabras, bonitas palabras y buenos deseos. Caricias, hermano, abrazar a la esposa, sobarle la espalda, sacarle las canas, cortarle las uñas. Así, ay, ¿cómo tiene Carlita el pastor, verdad? Caricias. Si su mayor caricia es: órale, vieja, apúrale que ya es tarde. El corazón se acostumbra a eso, se endurece. ¿Nunca me has dicho algo bonito? Si no fuera tu mamá o no fuera alguien, pero nunca me has dicho: qué bien te quedó la comida. Hombre, bien salada, le falta azúcar, le falta. Puro criticar. Pero el proverbista dice: recréense, caricias, contacto físico. ¿Cuándo fue la última vez que se tomaron de la mano? Que le abrió la puerta al carro. ¿Cuándo fue la última vez que van a comprar tomados de la mano? Allá va el marido al área de electrónica y la mujer al área de belleza. ¿Quién sabe por qué? Pero cada quien de su lado. Cuando venga el culto, hermanos, tomaditos de la mano, sentados en la misma banca, juntos adorando al Señor. Que cuando el pastor, hermano, los invite a orar, tome la mano de su esposa y venga, hermano, aquí a orar juntos.
Pero esos detallitos, hermanos, quieran o no, se observan. Muestran que ya caímos en la rutina, en la monotonía. Entonces es que la veo diario, la oigo diario. No, hermanos, recréate en su amor. No se limiten a otras cosas. Salgan juntos, hermanos. Tengan un día de asueto, de paseo. Déjenle a los hijos al abuelo, a la abuela. Los abuelitos dicen, no, pastor, un día, tampoco no diario. Salgan juntos, platiquen, hablen, salgan a comer. Te invito, hoy no hagas nada, mañana sí, pero hoy no. Vamos a comer, te invito. O hoy yo voy a hacer, mi esposa sigue esperando 7 años que yo haga, pero un día voy a hacer la cena. Pura carne asada y se me quema, imagínense. Haga algo, hermano. Encuentre deleite y placer en su relación matrimonial. Que las caricias lo satisfagan. Ay, qué arrugado estás, pero así me gustas. Pero eso, hermano, se debe de recrear. Y dice siempre, no nada más en el aniversario, cumpleaños. Ahí está, vieja, tu flor, porque hoy cumples años. No es hoy, híjoles. Bueno, tenlo. No nada más en aniversarios. Dice, recréate siempre. Habla de algo continuo y constante. Eso va a enriquecer tu matrimonio. Eso va a fortalecer tu matrimonio. Y termino porque ya se me fue la hora. Eso va a cerrar las puertas al pecado de adulterio en tu matrimonio. ¿Para qué vas a andar buscando deleite en otro si lo tienes en casa? Está a tu lado. Te ha aguantado tu peor carácter, ha estado contigo en las buenas y en las malas. Se han apoyado mutuamente porque saben de un pacto que han hecho ante Dios y la bendición del Señor con tu esposa, con tu esposo y con los hijos que Dios te ha dado. Es una bendición. Recréate, ama, deleítate, alégrate. Es una bendición de Dios. Dios no está peleado con eso, pero hay que hacerlo. Ya basta de la pura queja. Ya basta que nuestro matrimonio solamente sean gritos, insultos y pleitos. Es porque quieres, es porque lo quieres mantener así. Pero la gracia de Dios te puede ayudar a sanar lo que el pecado vino a afectar. El amor de Dios y la sabiduría que Dios nos da puede traer bendición a lo que piensas que nunca va a cambiar. Pues ¿en qué Dios crees? Claro que te lo puede cambiar. Si Shrek en la 2 cambió, que no cambie tu esposo. Lo puede cambiar. La presencia de Dios en su corazón. La presencia de Dios como base en el matrimonio. Dios desea el deleite en el matrimonio. ¿Se dan cuenta de las 3 acciones que nos van a evitar caer en el pecado de adulterio? ¿Se acuerdan de la primera? No codiciar la hermosura. Cuidado con los pensamientos y el corazón. Número 2. Aléjate de ella, evita la cercanía, mientras más lejos mejor. La distancia es necesaria. Evitar esos contactos que nutran esos deseos y emociones. Y el tercer consejo, hermanos, recréate y deleítate en tu matrimonio, que para eso el Señor te ha formado y lo ha dado para bendición en tu vida. ¿Cuántos han aprendido en esta serie, hermanos? Respecto a la sabiduría que Dios nos da. Ahora, hermanos, yo cierro como el proverbista. Hijo mío, conoce el mandamiento, escucha la instrucción. Ya la conocimos, ya la aprendimos, ya hablamos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ponerla en práctica, vivirla día tras día. ¿Cuántos quieren que el Señor siga bendiciendo su matrimonio? Levanten su mano, por favor. ¿Quieren venir los matrimonios aquí al frente, por favor? Vamos a orar. Vamos a orar. Vaya, varón, tome la mano de su viejita hermosa. Vente, vente.